Bien. Los voy a grabar también. Denme un segundo. Bien. Ahí habíamos llegado. Entonces decíamos que en un motor real necesitamos trabajar con los tiempos de apertura y cierre de válvulas, que no se pueden hacer en forma instantánea, ya que siguen una ley de una leva, y tampoco tenemos una combustión instantánea, es decir, que a ver, ¿se ve la pantalla? Porque acá me sale una nota. Sí, ingeniero, pero no en tamaño grande, o sea, se ve la presentación. Dame que ya sé qué pasó. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, ahí sí. Ahí está, muy bien. Ya la manejamos. Entonces, ese problema que tenemos, y bueno, tratamos de solucionarlo de la mejor manera posible. De ahí aparecen los reglajes de distribución, reglaje de carburación, el reglaje de encendido, para buscarle la mejor manera posible de, o tratar de seguir lo más cercano posible del ciclo real, que también se llama ciclo indicado, y eso es un tema que viene bien decirlo ahora. Nosotros en el ciclo teórico partíamos del mismo punto y volvíamos al mismo punto, es decir, podemos hasta decir que cumplimos no solamente un ciclo de presiones, sino que también un ciclo de temperaturas. En el caso real, ya no cumplimos un ciclo de temperaturas. Evidentemente, los gases quemados salen a otra presión distinta a la que ingresamos la mezcla aire-combustible, ¿sí? Entonces, solamente se cumple un ciclo de presiones. Por eso el ciclo que vamos a ver ahora se llama ciclo indicado, porque si nosotros ponemos un osciloscopio o algún elemento que nos permita medir la variación de presiones dentro de la cámara, acá dentro del cilindro, mientras ésta se desplaza y hace los procesos, trazamos el ciclo tal cual lo vamos a ver ahora. Entonces les decía que como lo primero que tenemos que hacer es ingresar energía a nuestra máquina, para lo cual vamos a necesitar abrir la válvula de admisión unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, para que cuando llegue a ese punto muerto superior y comience su carrera hacia el punto muerto inferior y genere la admisión del aire fundamentalmente, que es lo que más se complica en administrar, y tener la válvula se abra para que, fíjense acá, ingrese aire o mezcla aire-combustible. Sí, en los motores a carburador pasa esto. Entonces, mientras el pistón se va desplazando, y estamos, ahí lo vemos en amarillo, cómo se va desplazando, y nosotros comenzamos a atacar la válvula con la leva, dependerá el perfil de la leva, cómo es el ataque, y cuánto es la alzada, que se llama el distanciamiento que hace respecto a su, ¿cómo se llama?, a donde cierra la misma, y el pistón se va desplazando. Entonces, tener en cuenta que nosotros venimos del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior expulsando gases quemados, y en ese proceso nosotros abrimos la válvula. Lo que tenemos que tener cuidado es que no se nos vayan gases quemados por la válvula de admisión, sino que como se genera
es como cuando ustedes tienen dos puertas y hay una puerta abierta y una brisa, y cuando abren la otra, esa brisa es mayor. Acá pasa más o menos lo mismo. Al abrir esta, dependiendo de la cantidad de gases quemados y de la presión de escape que tengamos, vamos a poder aumentar o vamos a tener que disminuir el avance en grados de giro de la manivela, la apertura de la válvula de admisión. Entonces aquí comienza a abrirse, y eso que se van yendo los gases quemados por el escape es como que ayuda a que comience a ingresar mezcla aire-combustible. Vamos a poner que es carburador. Entonces en el punto muerto superior ya la válvula está suficientemente abierta como para que el proceso que realice el pistón yéndose el punto muerto inferior nos permita realizar una admisión y una mezcla aire-combustible. Esa es la famosa presión de admisión. Recordando también, no sé si ustedes ven algo en algún mecanismo o algo por el estilo, que el pistón no se mueve a una velocidad constante, sino que aparece lo que se llama velocidad media del pistón. Es decir, donde el cigüeñal toma a la biela, ese se llama pie de biela en ese lugar, y hay una aceleración del pie de biela. Entonces, esa aceleración o esa velocidad que logramos dentro del pistón, y al estar conectado con la atmósfera en principio, hace que ingrese mezcla fresca a nuestro sistema cilindro-pistón. Eso logra una cierta inercia, un aumento de energía cinética. Entonces, no nos conviene cerrar la válvula aquí en el punto muerto superior, sino que el cierre total nos va a convenir hacerlo unos grados después de que el pistón llegue al punto muerto superior. Ahí marqué la presión de escape. Ese es el punto donde nosotros realmente vamos a mandar a cerrar la válvula de admisión. ¿Para qué? Para mejorar el llenado. Mejorar el llenado significa tener más en volumen para una misma densidad de energía, es decir, para poder al tener más energía, poder desarrollar mayor potencia. Entonces, nuestra compresión en realidad, en el motor real, comienza acá, en este punto. ¿Sí? Es ahí donde se cierra la válvula. ¿Cuándo vamos a cerrar la válvula? Leí un instante antes de que se nos empiece a volver esa mezcla aire-combustible que estamos emitiendo por el canal de admisión. Entonces, unos grados antes de que pasa ese, la cerramos. Y ahí empezamos nuestra compresión. Es decir, que vamos a tener un volumen de admisión que va a llegar hasta acá y va a ir hasta esta zona, pero después vamos a tener una relación de compresión que va a ir desde este punto hasta el punto muerto superior, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos comprimiendo. Si nosotros no iniciáramos la combustión, vamos a llevar a una combustión que en este caso es politrópica, hay intercambio de calor entre el medio y el fluido, entonces llegaríamos a una presión final 2' menor a la presión del punto 2. Ahora, también dijimos que no podemos hacer una combustión instantánea y aportarle a volumen constante. Y en el caso real, el pistón se transforma en un enemigo. No nos espera a que entreguemos toda la energía a volumen constante, en el punto muerto superior. Recordemos que se desplaza con distintas velocidades y tiene 2 ceros de velocidad en los puntos muertos. Entonces necesitamos hacer un avance de encendido, que dependerá del tipo de motor, calidad del combustible y otros factores más. Cuántos grados antes del punto muerto superior nosotros vamos a hacer ese salto de chispa para iniciar la combustión. En ese momento, unos grados antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, salta la chispa, y mientras el pistón se va desplazando primero hacia el punto muerto superior y luego comienza su descenso al punto muerto inferior, vamos a realizar la combustión. Calculen que la combustión
tarda aproximadamente 30 grados de giro de la manivela entre que comienza y que termina. Y la combustión va a terminar, o cómo haríamos para medir, imagínense cómo haríamos para medir cuando, si pudiéramos, cuándo termina la combustión. ¿Con qué parámetro lo harían? Piensen 2 minutos y yo se lo, no 2 minutos, 10 segundos y yo se los digo. Con la temperatura, si pudiéramos medir la temperatura exacta dentro del cilindro, o en este caso dentro de la cámara, veríamos que cuando tengamos la temperatura máxima y ahí comienza a descender, no hacemos más aporte de calor, por eso no hay aumento de temperatura. ¿Sí? Este punto de avance del encendido, hay que buscar el punto óptimo. Cuando ponemos el motor en el banco, estamos buscando de alguna manera dónde nos entrega más potencia, con el motor a pleno. Hay una, no le vamos a pedir a ustedes, pero hay una regla que se llama regla de Upton, ya se los escribo. Upton, solamente como para que tengan en cuenta, que dice que el punto óptimo de avance del encendido es aquel para el que logramos que la mitad del salto de presión, de toda la combustión, lo tengamos en el punto muerto superior. Eso sería, digamos, el delta P sobre 2. Y eso equivalga al 75% del tiempo total de la combustión. Eso quiere decir, no tenemos alternativas, porque nosotros necesitamos, para que la combustión sea normal, que esa presión máxima que estamos marcando ahí, la tengamos después del punto muerto superior. Y por eso, como necesitamos tiempo para iniciar la combustión, avanzamos el encendido. Porque si lo hiciéramos aquí, y nosotros vamos a tener vamos a ir consumiendo combustible, pero el pistón se nos va yendo y aumento de volumen, por lo tanto el aumento de presión va a ser menor y vamos a ir por una línea como esta. Y vamos a perder mucha potencia. Entonces, este punto de avance del encendido óptimo es para eso que cumple la regla de Upton. Evidentemente que en función de la velocidad del motor y algunas condiciones de funcionamiento, ese punto se va a tener que mover dentro de cierto entorno que hoy con la centralina, con la ECO, es lo que tratamos de hacer de manera que siempre se cumpla esa regla de Upton, que no es fácil tampoco que se cumpla. ¿Y por qué decimos el 75% del tiempo total de la combustión? Porque a nosotros nos conviene que una vez que el pistón llegó al punto muerto superior, entreguemos lo que nos queda de energía en el menor tiempo posible de ángulo de giro de la manivela, porque el pistón se va yendo hacia el punto muerto inferior y va aumentando, de alguna manera, va aumentando el volumen, por lo tanto, es menos eficaz esa energía que le entregamos a la cabeza del pistón. Más o menos se entendió, ¿no es cierto? La compresión, entonces, en vez de seguir este camino, ahora cambió su delta P por la combustión. Y la compresión termina en el punto muerto superior. Y a partir de ahí comienza la expansión. Es decir, que aquí estábamos realizando dos etapas, compresión y combustión, y aquí combustión y expansión. Y ahí comenzamos la expansión. Y acá tenemos el otro problema. La expansión se produce, pero también a la válvula de escape le tenemos que dar tiempo para su apertura y que logremos en el punto muerto inferior, una apertura adecuada al tipo de motor de que se trate. Por lo tanto, vamos a anticipar el ángulo de apertura del escape
Esto quiere decir que vamos a perder parte del trabajo de expansión, porque al avanzar la apertura de la válvula de escape, primero, se va a producir una salida de gases quemados y se trata de que en esa etapa del escape se vaya la mayor cantidad de gases quemados. Estamos hablando entre un 80 y un 85% del total de gases quemados se van en esta etapa, aprovechando la diferencia de presiones que hay entre el cilindro y la atmósfera. Entonces, abrimos la válvula de escape, tenemos una pérdida del trabajo de expansión que no supera el 2%, no más allá, 2%, 3% como mucho. Inclusive se genera en la mayoría de los motores como una depresión, por eso este pico hacia abajo que hemos hecho. Y después, con la válvula abierta y suficientemente abierta, esta válvula, comenzamos a ir con el pistón hacia el punto muerto superior y estamos expulsando el resto de gases quemados para que salgan por la válvula. Pero fíjense que tenemos una superficie acá que es bastante mayor a la superficie que nos puede entregar el canal del escape. Inclusive tenemos un vástago que nos complica y una válvula que también impide la salida libre de los gases de escape. Por lo tanto, tenemos un aumento de presión debido a eso. Y ya tenemos acá en el punto muerto inferior una presión que está dada por el punto 4'. Entonces, expulsamos los gases quemados. Aquí abrimos la válvula de admisión, quiere decir que permanecen abiertos este famoso cruce de levas o de apertura de levas. Y la válvula de escape sigue abierta. No se nos tienen que ir ni gases quemados por la admisión, ni después que se nos vayan mezcla fresca por el escape en un motor normal, o para no contaminar por un lado y para no perder energía por el escape. Y a la válvula la hacemos permanecer abierta unos grados más allá del punto muerto superior y la cerramos en ese punto, aprovechando esa especie de inercia que tienen los gases de escape, que empieza a ingresar a admisión y nos ayuda también en parte a expulsar parte de los gases quemados. Es decir, que en el escape tenemos una etapa por liberación, la otra por desplazamiento del pistón, y en algunos motores que aumentamos el tiempo de apertura de ambas válvulas para hacer lo que se conoce como barrido, mejoramos dos cosas. Por un lado, hay que tener en cuenta que estos gases quemados no se eliminan del todo, porque tenemos en el caso real, en el caso teórico no considerábamos esto, pero en el caso real nos va a quedar un volumen de gases quemados. Y cuando hagamos el próximo ciclo que admitimos una mezcla aire-combustible, se va a encontrar con gases quemados, que están a mayor temperatura, pero que a su vez diluyen en parte esa mezcla fresca, es decir, le quitan energía. En los motores en que se produce o se mantiene mayor tiempo abiertas las dos válvulas, que decimos aumentamos el cruce, es para que la admisión de mezcla aire-combustible o aire nos ayude a empujar los gases quemados, ¿sí? Entonces, la misión esa es de que se vaya la mayor cantidad de gases quemados, que prácticamente no queden gases quemados en la cámara. Claro que vamos a perder combustible en ese momento, y así limpiar, lo que se llama limpiar la cámara y tener mayor cantidad de energía disponible, que es lo que se hace en los motores cuando los motores exprimidos, que se llaman, o aquellos que les queremos sacar más potencia. ¿Qué me queda? Entonces, esta parte del ciclo es una parte positiva, porque es la que se realiza trabajo y sería una diferencia entre el trabajo de expansión y el trabajo de compresión.
Y en un motor normalmente aspirado, aspiración atmosférico, que se le llama, esto es un trabajo que necesitamos realizar y que le vamos a quitar a la parte positiva del ciclo para poder hacer lo que se conoce como renovación de la carga. Es decir, admitir mezcla aire-combustible o aire e inyectar combustible cerca de la válvula y evacuar los gases quemados para volver a hacer un nuevo ciclo. Eso cuando es un motor normalmente aspirado. Aquí les traje como para mostrarle, vamos a suponer esta línea de puntos, el ciclo propiamente dicho, sin tener en cuenta la renovación de la carga, y cuando sobrealimentamos vemos que vamos a partir de una presión al inicio del ciclo mayor a la atmosférica, y por ende no solamente mejora otros aspectos, no nos vamos a poner a hablar ahora de eso, pero vemos que aumenta el área del ciclo, aumenta la presión máxima, por lo tanto aumenta la potencia del motor porque tenemos mayor cantidad de energía y ya el problema de la admisión del aire es menor. Aquí tenemos un ciclo Sabate donde si tuviéramos una presión de sobrealimentación constante, esta parte también pasa a ser positivo, porque fíjense la diferencia de presiones con las cuales trabajamos. Claro que hay que tener mucho cuidado en sobrealimentar un motor, por eso de la combustión anormal que recién hablaba. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Por ahora creo. Sí, dale. No, Movió. yo lo único que tenía la duda es cuando usted mostró anteriormente la válvula de admisión, que dijo que cuando el carburador le ingresa aire combustible, la diferencia o a grandes rasgos de cuando es la inyección, digamos. Claro, ahí haces una admisión de aire que seguís teniendo una mariposa, ¿no? Para manejar el ingreso de aire, que la maneja, por supuesto, con el acelerador, ¿sí? Eso se llama carga. La carga de un motor relaciona la potencia utilizada respecto a la disponible, es decir, la que medía en el banco. Y eso está dado por la posición, de alguna manera, la posición del acelerador y no de las RPM. Porque vos podés ir a RPM menores a la máxima que te da en una subida y con la mariposa totalmente abierta, a plena carga. Y la carga se mide en porcentaje. Cuando está totalmente cerrado, 0%, cuando está totalmente abierta, 100%, es cuando más te entrega, ¿no es cierto?, el motor. Y sí, lo que haces ahí es regular la cantidad de aire. Siempre el problema es el aire. En un motor normalmente aspirado o un sobrealimentado, porque también cuesta mantener una presión de sobrealimentación constante, ¿no es cierto? De alguna forma, la cantidad de combustible respecto a la cantidad de aire que vos vas a poder admitir, la vas a poder entregar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Censás el caudal de aire que en cada condición de funcionamiento le está entregando para un mismo tipo de motor, para un motor, inyectas combustible en función de eso. La ventaja que tiene eso es que estás inyectando combustible más pulverizado, porque ¿quién hace el trabajo de vaporizar el combustible antes de ingresar a la cámara cuando tenemos el carburador? Ayuda el carburador, porque pone el múltiple de admisión, tenés que tratar de vaporizar y después con el movimiento del pistón, una vez que está dentro del cilindro, y la turbulencia que se genera y la temperatura que vas logrando se va vaporizando. Acá es más simple porque en función de una presión de inyección y los inyectores actuales, que además te mandan una proporción justa de combustible y en el momento justo, también hay un avance, ¿no es cierto?, la inyección, ya entra más preparada la mezcla al cilindro, entonces necesitas menos trabajo para lograr la misma vaporización y la mezcla, que tiene que tratar de ser lo más homogénea posible, porque cuanto más homogénea posible, tener la posibilidad de entregar mayor cantidad de energía a la cabeza del pistón, por ende mayor potencia, y cuanto más completa es la combustión, menos contaminantes va a alargar a la atmósfera. ¿Se entiende?
Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. No, por favor. Bueno, este año ya vimos esa parte, pero si le interesa a alguno y seguir lo que damos en motores en quinto año de mecánica, bueno, todo este tipo de cosas se ven, ¿no? Hay muchos factores que influyen, hay que analizar muchas cosas. Y la inyección directa, que ya exige otro tipo de inyector, otro tipo de cámara, porque la cámara tiene que generar la turbulencia. Cuando hacer inyección, hasta planificas o programas el tipo de inyección que vas a hacer. Y en el diésel se pueden programar más de una inyección, en algunos 2 o 3 inyecciones en distintos momentos para, sobre todo al final, como trabaja con exceso de aire, inyectar pero una pequeñísima parte de combustible y terminar de combustionar bien y entregar más potencia y menos contaminación. Todo apunta a eso, ¿no? Tener cada vez motores más chicos, menos contaminantes y con la misma potencia o más potencia. Bien, Perfecto. creo que hemos ido más allá de la termodinámica. Un ¿Alguna poquito. otra? Un poquito. No, por supuesto que todo eso es extra, ¿no? Me interesa hasta ver el tema del rendimiento y qué limita el rendimiento térmico, ¿no? A través de la relación de compresión. Hasta ahí va. Pero me parece que es interesante ver las diferencias que tenemos respecto al motor real, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? O alguna inquietud, o alguna duda, algo que les parezca, yo detengo la grabación acá. ¿Qué Este, significa, profe, qué significa ciclo Otto? O sea, la abreviatura. Otto es la persona que desarrolló la máquina para que cumplía este ciclo. Nada más que eso. Es el ingeniero Otto. Ay, ¿cómo era el nombre? Uf, no era Cristian Otto. Es quien desarrolló esta máquina y, bueno, estableció este ciclo. Como Diesel, Don Diesel, que es el último ciclo que se cumplió, ya lo vamos a ver la próxima clase, por allá por el año 1810, 19, una cosa así. No, 1890 y pico. 1890 y pico. Hizo el ciclo diésel y bueno, a partir de ahí, por eso se llamó diésel, que en realidad hoy los ciclos no son diésel, sino que son Sabate, porque el ciclo diésel es el que cumplen las máquinas lentas, ese que funcionan no más allá de 400 vueltas por minuto, y el ciclo Sabate son los motores que decimos diésel que hoy utilizamos en camiones, en autos, que ya vamos a ver la clase que viene. Bien, profe. Un gusto, nos vemos a través del Zoom el próximo martes. A cuidarse, muchachada, que está el virus, es decir, que ha hecho el cruce de levas más grande y Está preparado. sí, viene con una leva de aquella, carburación, todo nuevo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que cuidarse. Nos vemos y suerte con el resto de las materias. Muchas gracias, profe. Espero que Gracias, podido ingeniero. llegar bien. Chao, después les paso. Buenas tardes. Ahí los Gracias, veo, Felipe. Gracias, ingeniero.